Hola, ¿qué tal? Bendiciones. En este miércoles de Cuaresma, este miércoles de la primera semana de Cuaresma, pues las lecturas que se nos proponen nos hablan de un signo muy particular que viene del Antiguo Testamento y que tal vez se han meditado en otras oportunidades en la Escritura, como lo es el signo de Jonás y su relación con Cristo. Hoy tal vez no vamos a hablar en muchos aspectos sobre el tema de la prefigura y cómo Jonás y su pues tránsito en el vientre del pez y demás refleja o es una pues relación a lo que Cristo hizo por nosotros y cómo Jesús nos redime de la misma manera que se nos fue pues anticipado en esta historia de Jonás, sino en el contexto en el que Jonás actúa. Dice el texto del libro, perdón, del profeta Jonás, que es la primera lectura, que Jonás es enviado a anunciar la destrucción del pueblo de Nínive por parte de Dios. Es necesario primero comprender que en el lenguaje bíblico, en el Antiguo Testamento primordialmente, era Dios el centro y fuente de todo, tanto de lo bueno como bendición de sus manos, como maldiciones, como castigos que de él emanaban. Lo cierto es que si bien Dios juzga como juez recto, Dios no envía a sus hijos las cosas malas. Es la realidad pecadora y frágil del ser humano la que acarrea cada una de esas situaciones, pero Dios puede hacer de cada una de ellas una bendición cuando son llevadas o son pues entregadas al Señor de manera de que Él pueda actuar a través de ellas. Y es que es justamente cuando leemos el texto de este libro de Jonás donde podemos entender eso. El pueblo de Nínive, por su comportamiento, por su forma de ser, porque le había dado la espalda al Señor, o porque realmente ni siquiera lo conocía, porque recordemos que Nínive era parte del imperio babilonio en el contexto literario de este libro, ellos le habían dado la espalda a Dios, se habían alejado de Él, por lo cual ese alejamiento de Dios, porque de Dios procede todo bien, les estaba llevando a un momento de destrucción dentro de su pueblo, que es anunciado por Jonás. Pero dice que al escuchar la voz de Jonás, el pueblo de Nínive decide agarrar una cuaresma. Porque vean qué interesante, dice que se anuncia el rey de Nínive pues escucha la voz de Jonás y obliga, por decirlo de alguna manera, a todo el pueblo a que se arrepienta, a que haga conversión, porque dice que la destrucción de Nínive iba a ser durante 40 días. Número simbólico, ¿verdad? Signo de conversión, tiempo de transformación. Entonces dice que el pueblo de Nínive decide pues usar ceniza, ¿se recuerdan de eso? Que gesto recordábamos hace poquito con la ceniza, ¿verdad? Y utiliza el sayal. El sayal era una especie de ropa penitenciaria, era como una especie de ropa de saco muy humilde que usaba la gente que estaba haciendo penitencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El pueblo de Nínive reconoce que se ha equivocado y producto de eso, pues hace una reforma en su vida y le pide perdón a Dios. Ellos deciden convertir su corazón, que había sido tomado por muchos elementos de alejamiento, por muchos pecados y demás, y deciden volver a poner su mirada en el Señor. A lo que el Señor, pues, al ver esta actuación, esta forma de ser, dice el texto de una manera simbólica, él decide, pues, echar para atrás, como por decirlo de alguna manera, el castigo que les había impuesto. Y es que cuando nosotros volvemos nuestra mirada a Dios, Dios es capaz de restaurar absolutamente todo lo que nos ha alejado de Él. Todos aquellos elementos que en algún momento determinado se convirtieron en piedra de tropiezo, no quedarán más que testimonios de aquellas cosas de las que Dios me sacó, de las que Dios me liberó. Ese es el entendido de ver este tiempo de conversión de la cuaresma como una oportunidad de reinstaurar en nuestra vida la presencia del Señor. De hacer que el Señor tome ese barro imperfecto que somos, que tome cada una de esas reventaduras que se han presentado
como las vasijas de barro que somos, cada una de esas reventaduras que han sido cada uno de nuestros pecados, de nuestros rencores, de nuestros egoísmos, de nuestro ego, de nuestra incapacidad de perdonar, de nuestros robos, de nuestros malos comportamientos, nuestras malas conductas. Cada una de esas reventaduras, pues es presentarnos al Señor tal cual, para que Él vaya nuevamente modelando nuestra vida y haciendo de nosotros una nueva obra, muchísimo más bella, muchísimo más perfecta de aquella que en algún momento fuimos. Y es que ahí es donde Jesús viene en el Evangelio y saca en cara, según el escrito de Lucas, al pueblo de Israel, cómo quieren pedir una señal cuando su corazón verdaderamente no está puesto en sintonía para poder ver al Señor, para poder sentir al Señor, para poder discernir su voluntad. Hay que tener una claridad muy fuerte, según lo que dice Cristo, de que el hecho de que los signos se den en sí mismos no producen nada si mi corazón no está dispuesto a recibirlos. Si verdaderamente no deseo convertirme de corazón, si verdaderamente no hago o busco la manera de que mi alma, mi vida, mi ser se abra a la acción transformadora de cada uno de los signos que la misma pues tiempo de la cuaresma nos da. De nada me sirve ayunar, de nada me sirve hacer abstinencia, de nada me sirve ir a hacer, digamos, diversas diligencias, ir a llevar un paquete de arroz a la parroquia, qué sé yo, cada una de esas pequeñas pues situaciones que vivimos al no comer carne los viernes ni demás, si no me pongo a analizar y sobre todo si no me pongo a reflexionar sobre cada una de esas veces que yo me he alejado de Dios y que por consiguiente yo debería devolver mi mirada al Señor e iniciar una nueva vida, un proceso de conversión. Por eso es que justamente el Señor achaca al pueblo de Israel esto, al pueblo judío, y les dice, ustedes, la gente de Nínive los juzgará a ustedes. ¿Por qué? Porque a diferencia del pueblo de Nínive que escuchó la voz del Señor, reflexionó en su corazón y se dio cuenta que se había equivocado, esta generación de judíos, y a veces nosotros también corremos el peligro de creer en función de lo que Dios quiera hacer por mí, cuando verdaderamente Dios ha hecho tanto y sigue haciendo tanto, pero como no somos incapaces de verlo con los ojos de la fe, pues para nosotros no ha hecho nada. Pero reflexionemos en este momento. Estás abriendo tus ojos, tienes un trabajo, tienes un hogar, una familia, salud, en fin, enumera cada uno de esos grandes regalos que recibes cada día que serías incapaz de vender por todo el dinero del mundo, pero que también se te olvida recordar que son dones de Dios a los cuales estamos llamados a darle gracias. Porque la conversión no nace de lo que se pasa externamente, es de la manera de cómo yo vea las circunstancias desde el interior de mi ser, que mis ojos se conviertan en proyectores que miran según aquello que el corazón les guía a mirar. De ahí la necesidad tan importante en este tiempo de Cuaresma y en toda la vida cristiana de abrir nuestros ojos al Señor, porque al final entonces todo va a ser malo, todo va a ser persecución, todo va a ser que nadie se acuerda de mí, que nadie me quiere, que yo solo problemas, dificultades y demás. Pero no puedo ver o soy incapaz de ver a Dios actuando en cada una de las circunstancias porque mis ojos están puestos en otro lugar, porque mi corazón está puesto en otro lugar, porque no le he abierto las puertas del corazón para que el Señor actúe y transforme. Ojalá podamos ser nosotros como el pueblo de Nínive, que ante la necesidad y ante las circunstancias de enfrentar un juicio severo por sus comportamientos, entiendan que verdaderamente el Señor no quiere castigar, o el Señor no quiere ver que sus hijos sufran. Todo lo contrario, Él desea que sus hijos vuelvan a retomar el sendero, ese sendero
que no es fácil en esta época actual, pero es el más seguro para poder encontrarnos con el verdadero reino definitivo que es el reino de Dios. Qué importante es poder entender que el deseo de Dios, como decía San Pablo, es que todos nos salvemos y que lleguemos al conocimiento de la verdad. Pero para poder tener acceso a esa salvación, es necesario recordar, como decía en este caso el rey David en su Salmo 50, el miserere. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. El Señor está dispuesto a limpiarnos y a purificarnos. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a dejarnos purificar por Él, a dejarnos limpiar por Él? Esto es como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una herida por una operación o por alguna situación en particular y tenemos que ir donde el enfermero o donde el médico para que nos limpie esa herida. No va a ser sencillo, a veces va a ser un poco doloroso, pero es lo mejor que nos puede pasar. Presentémonos al Señor verdaderamente con nuestras heridas, tal vez muchas muy infectadas, bastante sucias, pero vamos con la convicción de que el Señor va a purificarnos y va a dejar esa herida totalmente limpia para que después, por la misma gracia del Señor, pueda irse cerrando y hacer una nueva vida. Pidamos al Señor con confianza esa posibilidad de dejarnos transformar por Él y dejarnos sanar por Él, para que como el pueblo de Nínive podamos retomar una vida con Él y transformarnos en cada uno de los elementos que conforman nuestra existencia. Y ahora sí, ya tomados de la mano de Dios, poder ser sal y luz para los demás. Bendiciones.